Muy bien, buenas tardes. Seguimos, ¿no? ¿Qué tal estamos? ¿Estamos entendiendo bien? Yo creo que estoy siendo lo más claro, estoy hablando lento. Cualquier consulta, cualquier duda, cualquier pregunta, no se la guarden, por favor, me escriben en la clase ahí y vamos viendo, podemos hacer otro video explicando y aclarando todas las dudas, ¿verdad? Pero yo creo que estamos siendo hasta ahora lo bastante prácticos para que esto se entienda. El secreto de esto no es simplemente mirar una vez la placa radiográfica, sino mirar varias veces, ¿verdad? Entonces hay que mirar mucha placa radiográfica para entrenar el ojo. Acá el secreto de esto es el entrenamiento del ojo, ¿verdad? Para empezar primero a aprender lo normal para después entender lo anormal. Entonces, porque la idea después de esto es ya mostrar placas patológicas, placas radiográficas patológicas respiratorias. Entonces, para cuando nosotros tengamos que ir a los internados, a las salas de internados, entender, comprender y interpretar una placa y así utilizar esa placa radiográfica para tratar a nuestros pacientes como si como siempre les digo, la evaluación es siempre la madre de toda la medicina, de todo lo que es ciencias médicas. Y nosotros los kinesiólogos no escapamos a eso. Nosotros tenemos que saber evaluar, tenemos que evaluar y luego diagnosticar para saber tratar. No podemos simplemente saber tratar sin saber evaluar. Entonces, comencemos por el principio y vamos a ver qué imágenes más podemos observar en la placa radiográfica. En la grabación anterior les mostré que podemos observar la aorta, la silueta cardíaca, el ángulo costodiafragmático derecho e izquierdo, la cámara gástrica, ¿sí? Pero, ¿qué otras estructuras más podemos observar? Y la primera que voy a mostrar es esto, que ustedes bien saben que es la clavícula. ¿Sí? Ustedes saben dónde está ubicada la clavícula, está ubicada en el ápice, en la parte superior de la cavidad torácica, ¿sí? Y se extiende del esternón hasta la escápula, hasta la corona, ¿sí? La clavícula. Es algo que yo puedo observar en la radiografía. No me sirve de mucho en una placa radiográfica leer o saber leer la clavícula o saber dónde está la clavícula porque no es punto de referencia absolutamente para nada. Pero por ahí nuestro paciente puede tener la clavícula fracturada o la articulación luxada, ¿sí? La toracoclavicular o la cromioclavicular luxada. Entonces yo puedo observar la luxación. Para eso sí me sirve conocer la disposición de la clavícula dentro de la cavidad torácica. La segunda estructura que es interesante que yo les quiero mostrar en esta es esta silueta o este conducto que ustedes ven aquí, que es una imagen radio lúcida por delante, pero atrás yo veo el cuerpo de la vértebra. Y forma como un conducto cortito de 3 o de 2 o 3 centímetros. Este es el conducto de la tráquea. El conducto de la tráquea. ¿Por qué se ve así? Porque acuérdense que las estructuras anatómicas están una superpuesta sobre la otra cuando nosotros vemos una placa. Yo veo lo que está adelante y también veo lo que está atrás, ¿verdad? Atrás o en la parte posterior está el cuerpo de la vértebra y ustedes pueden ver bien acá cómo se ve el cuerpo de la vértebra, ¿sí? Sería ya vértebra dorsal. Y es como que forma un conductillo, ¿verdad? Un pequeño conducto, ¿sí? Y esto es el trayecto de la tráquea, ¿sí? Después, como yo les dije en la grabación anterior, podemos observar esto que es el arco posterior de la costilla. El arco posterior de la costilla. Y podemos observar 9 arcos posteriores, ¿sí? 9. ¿Podemos observar más? Sí. ¿Podemos observar menos? Dijimos que nos debería llamar la atención si nosotros encontramos menos costillas o menos arcos posteriores de las costillas. No debería llamar la atención. No significa que hay nada malo tampoco. Pero deberíamos parar la oreja cuando encontramos menos arcos posteriores en las costillas, ¿sí?
la aorta, que ya lo dijimos, ¿sí? También podemos observar los arcos anteriores de la costilla. Acuérdense que la costilla se dirigía desde la parte posterior, se articulaba con la apófisis transversa y el cuerpo de las vértebras en la parte posterior, ¿sí? Entonces se dirigían hacia a los costados y luego hacia adelante envolviendo la caja torácica, ¿sí? Es una envoltura. Entonces, las costillas no son rectas, sino son oblicuas, tienen arcos. Y ese arco es un arco posterior y un arco anterior. También podemos observar con las placas radiográficas los arcos anteriores, que son estos aquí que están. Aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro. Esto que acá es el arco posterior y esto que está aquí es el arco anterior. ¿Podemos observarla también? Sí, podemos observarla. Podemos observar, miren, el arco anterior de la primera costilla. Esta es la primera costilla, ¿sí? Esta es la segunda costilla, perdón. Acá tiene que estar la primera, esta es la segunda costilla, la tercera, la cuarta, la quinta, ¿sí? La sexta, la séptima, la octava y por aquí está la novena, ¿sí? Arco anterior. Arco posterior, como ya les dije, esta es la novena y la décima, las octavas, séptima, sexta, quinta, cuarta, tercera, ¿sí? Tercera, y así sucesivamente. Entonces, puedo observar diferentes arcos de las costillas. Luego, ya vimos que se formaba una silueta cardíaca, pero también vimos que estaba ligeramente hacia el lado izquierdo, pero también veíamos que hay una estructura de color blanco ligeramente hacia el lado derecho, que era una imagen radio lúcida, radio opaca, ¿sí? Todo lo blanco es opaco, todo lo negro es lúcido, ¿sí? Es o forma parte de la silueta cardíaca, pero específicamente indica el ventrículo derecho. Esa imagen, ligeramente hacia la derecha, imagen radio opaca, ligeramente hacia la derecha, ¿sí? Más o menos entre la quinta, la sexta y la séptima costilla, corresponde a la silueta cardíaca, pero dentro de la silueta cardíaca corresponde a lo que conocemos como el ventrículo derecho. Esa otra imagen dentro de la silueta cardíaca, ¿sí? Dentro de la silueta cardíaca, que está ligeramente hacia el lado izquierdo, acuérdense que esta es la columna vertebral, que es la parte media, ¿sí? También una imagen radio opaca, pero un poquitito más adentrada hacia el lado izquierdo, corresponde a el ventrículo izquierdo en la silueta cardíaca. Y entonces se dan cuenta ustedes que empezamos a desglosar y a desmontar una placa que aparentemente no veía absolutamente nada. Y de repente empieza a aparecer estructuras que evidencian ciertas presentaciones anatómicas como la veíamos nosotros en los libros de anatomía. Entonces de a poquito estamos viendo que hay estructuras que se pueden ver con la placa radiográfica, ¿sí? Luego tenemos, por último, esto ya lo expliqué en la grabación anterior, las cúpulas diafragmáticas, ¿sí? Las cúpulas diafragmáticas. Acuérdense que el diafragma es el lugar de transición entre la cavidad torácica y la cavidad abdominal. Por arriba del diafragma está el tórax, por abajo del diafragma está el abdomen. Entonces tenemos la cúpula diafragmática derecha y la cúpula diafragmática izquierda, ¿sí? Quiero aprovechar también esta grabación y esta imagen para mostrarles algo muy interesante que van a ver en otra imagen que les voy a mostrar después, ¿sí? Es el ángulo que se forma entre la silueta cardíaca y la cúpula diafragmática. ¿Ven? Sí, la cúpula diafragmática, la silueta cardíaca, en este caso el ventrículo derecho. Este ángulo, ¿sí? Este ángulo se llama cardiofrénico. Cardio, que viene de corazón, frénico de diafragma. Acuérdense que el nervio frénico inerva
al diafragma. Entonces este ángulo también se llama ángulo cardiofrénico. ¿De qué lado? Derecho. Ángulo cardiofrénico derecho. Luego vamos al otro lado. También la silueta cardíaca izquierda con la cúpula diafragmática izquierda forman un ángulo. Esto es más o menos un ángulo recto. ¿Sí? Un ángulo recto que también se va a llamar ángulo cardiofrénico izquierdo. Entonces tenemos 4 ángulos dentro de lo que es la cavidad torácica, o en realidad la radiografía de tórax PA. ¿Sí? Tenemos el ángulo cardiofrénico derecho, el ángulo cardiofrénico izquierdo, el ángulo costo diafragmático derecho, el ángulo costo diafragmático izquierdo. ¿Sí? La pregunta que generalmente se realiza en esta parte de las clases es ¿por qué la cúpula diafragmática está más elevada que la izquierda? ¿O por qué el diafragma derecho está más elevado que el izquierdo? ¿Por qué el ángulo costo diafragmático derecho está más elevado que el izquierdo? ¿Por qué? ¿Sí? Y la respuesta a esta pregunta es bastante sencilla. Recuerden ustedes que por debajo del diafragma, ¿sí? En la parte abdominal, tenemos un órgano muy voluminoso, que es una glándula, ¿sí? Que se llama hígado. Y el hígado, ¿sí? Está ubicado más o menos por aquí, en el abdomen, ¿sí? Entonces lo que hace el hígado es elevar esa cúpula diafragmática derecha, ¿sí? Elevar esa cúpula diafragmática derecha. Por eso es que nosotros vemos los ángulos costofrénico derecho y cardiofrénico derecho ligeramente más elevado que el lado izquierdo. ¿Sí? Es la respuesta sencilla a esa pregunta que suelen hacer en esta parte de la clase. ¿Sí? Bueno, vieron que hay estructuras que estaban ahí, pero no la veíamos. Y a partir de ahora empezamos a observar. Qué interesante lo que nos brinda en realidad una placa radiográfica de tórax, ¿verdad? Porque son importantes parámetros anatómicos que nosotros tenemos que empezar a buscar, porque acuérdense que cuando un paciente está internado o está hospitalizado con problemas respiratorios, estos patrones, ¿sí? Estos parámetros se borran. Entonces, al borrarlos, nosotros tenemos idea de qué tipo de patologías tiene el paciente y qué hacer con los pacientes. Hoy en día ustedes saben que está muy de moda lo que es el COVID, ¿verdad? La pandemia, y la alteración más común que produce en la parte respiratoria el COVID es la neumonía. La neumonía, ¿verdad? Entonces tenemos que entender la placa radiográfica de tórax para poder entender cómo se presenta la neumonía en un paciente que está infectado por el COVID-19. ¿Sí? Bueno, entonces en la otra grabación vamos a terminar la clase de hoy. Vamos a mostrar ya todas las estructuras que podemos observar y de regalo les tengo preparado un cuestionario de algunas preguntitas para ver si es que estuvieron leyendo en estos días, estuvieron informándose sobre lo que es radiografía de tórax o lo que es todo lo que es rayos X para ver en cómo estamos en conocimiento con respecto a eso. Bueno, seguimos en la próxima.